que es pruebas de hipótesis para datos categorizados. Pero antes de empezar con esto, vamos a hacer un pequeño repasito de lo que hemos visto hasta acá. Lo que hemos visto hasta acá es, en primer lugar, diseños de experiencias en investigación. Hemos hablado de cómo se definen objetivos, de cómo se definen hipótesis en aquellos casos en que las haya, de los distintos tipos de estudios que hay, prospectivos, retrospectivos. Hemos hablado de cómo armar las bases de datos, de cómo registrar la información, de qué estructura tienen que tener esas bases de datos, de los cuidados que tenemos que tener para que no cometamos por lo menos los errores más comunes en bases de datos. Hemos definido que tenemos que tener en claro cuál es la población con la que vamos a trabajar para poder después extrapolar nuestras conclusiones, a partir de ella qué muestra vamos a tomar y sobre esa muestra y los individuos que la componen, cuáles son las variables que nos interesan, clasificándolas según su tipo, para poder, a partir de ellas, generar tablas y generar gráficos. Y la semana pasada empezamos con algunas de las herramientas estadísticas que hay, tuvimos pruebas de test students y de Mann-Whitney, remarcando que en este caso, en estos dos test, en estas dos herramientas estadísticas, las variables en estudios eran cuantitativas, mientras que las variables de agrupamiento eran cualitativas. ¿Sí? La semana pasada vimos un test que relaciona variables cuantitativas a través de variables cualitativas. Hoy, particularmente, vamos a ver pruebas de independencia que trabaja con variables cualitativas. Y específicamente vamos a trabajar con análisis de tablas de contingencia. ¿Qué es una tabla de contingencia? Es una tabla, lo que nosotros llamamos de doble entrada. También las hay de triple, pero no es lo más común. Una tabla de contingencia es aquel lugar donde se registran y analizan la asociación entre por lo menos dos variables que habitualmente son cualitativas. En esta tabla de doble entrada, por un lado tenemos la variable A con sus distintas respuestas posibles, pueden ser dos, pueden ser más, lo más frecuente es que sean dos, y son más ricas las tablas que son de 2 por 2, y por otro lado tenemos la variable B, también con sus distintas modalidades, de tal forma que en el cuerpo de la tabla aparecen la cantidad de individuos que presentan cada una de estas características, porque lo que buscamos analizar en este tipo de variables y en este tipo de test específicamente es si hay relación entre las variables A y B, es decir, si estas variables son independientes o dependientes. Si voy muy rápido o hay que aclarar algo, por favor, me para. ¿Qué análisis podemos hacer con estos datos en una tabla de doble entrada? Uno de los análisis que vamos a hacer es esta prueba de independencia. También se le conoce como prueba de chi cuadrado. Esta prueba tiene como objetivo ver si hay independencia o falta de asociación entre dos variables cualitativas. El juego de hipótesis que vamos a plantear es, como hipótesis nula es que hay independencia, como hipótesis alternativa que no lo hay. Este test calcula un estadístico, chi cuadrado, y dependiendo del valor del estadístico chi cuadrado, la prueba será significativa o no. Es decir, se demostrará la independencia, o mejor dicho, no habrá evidencia suficiente para no demostrar la independencia, o será significativo y tenemos que decir que esas variables están asociadas, están relacionadas entre sí. Obviamente no vamos a ver nada de fórmulas porque el software que usamos nos ofrece ese valor de P directamente que nos permite ver si el test, si la relación es significativa o no.
Veamos un ejemplo. Se evalúan dos grupos de pacientes, uno que tiene arritmias de Torsades de Points, el otro que no, frente al tratamiento con dos bloqueadores de los canales de calcio, un bloqueador A y un bloqueador B. Tanto el tratamiento con el bloqueador como la presencia o no de la arritmia son variables cualitativas. Por eso consideramos que esto es una tabla de contingencia, una tabla de doble entrada. En el cuerpo de la tabla va a estar la cantidad de pacientes que están registrados con cada una de estas combinaciones. Y las hipótesis que vamos a plantear son, como hipótesis nula, que la presencia de arritmia es independiente del tratamiento del bloqueador, ya sea A o B, contra la alternativa de que esa presencia de arritmia no es independiente del bloqueador que demos como tratamiento. Otro de los análisis que podemos hacer en una tabla de doble entrada es el cálculo de odds ratio. Es una forma alternativa de expresar las probabilidades de ocurrencia de un evento de interés. En este caso, se hace a través de un cociente de chances y lo que hacemos es comparar para determinada situación, por ejemplo, B1, para la situación B, por ejemplo, si con el bloqueador A1 tiene o no tiene esa situación. Y la relación sería el cociente entre el dato A y el dato B. Es decir, la cantidad de pacientes en la situación A1-B1 dividida la cantidad de pacientes en la situación A1-B2. Ese resultado es la posibilidad de tener B1 ante la situación A1. Volvamos al ejemplo de recién. En el ejemplo de recién, que teníamos los pacientes con arritmia y los bloqueadores, A sería 40, B sería 20, y entonces la relación es 2, y ese 2 es la posibilidad de tener arritmia contra no tenerla cuando el tratamiento es con el bloqueador A. Si esa misma relación la hacemos con el bloqueador B, nos da 0,33. Es decir, lo que estamos haciendo es la relación entre el 16, que es la cantidad de pacientes que tienen arritmia con bloqueador B, y 48, que son los que no tienen la arritmia con el bloqueador B. Y si ahora dividimos estas dos chances, el 2 en el 0,33, nos da 6. Ese es el odds ratio, ese es el cociente de chance. Esto nos está diciendo que la chance de tener arritmia en pacientes con tratamientos con bloqueador A es 6 veces la chance de tener arritmia con el tratamiento del bloqueador B. Otra de las cuentas que podemos hacer es el cálculo del riesgo relativo. En el riesgo relativo, el análisis es comparar el riesgo de tener algo cuando uno pertenece a un determinado grupo versus no tener ese algo cuando uno pertenece a otro grupo. ¿Cuál es la diferencia con el odds ratio que hacíamos recién? En el odds ratio la relación es dentro del mismo tener, yo estoy en la situación A o en la situación B. Mientras que ahora es si tengo ese algo versus todos los que tienen el algo. De lo que cambia es el denominador en esta relación. Veámoslo con el ejemplo. En este ejemplo se estudia la asociación entre infartos cardíacos y los niveles de creatinina quinasa en sangre en mujeres. ¿Cuántas mujeres tuvieron infarto y con la creatinina alta? 41, mientras que 6 tuvieron el infarto, pero la creatinina está en valores normales. Si yo calculo
el odds ratio de tener infarto es 41 versus 6. Perdón, tener infarto con creatinina alta. Es 41 a 6. Mientras que si yo le calculo el riesgo relativo, es 41 en 47. Porque es cuántos tuvieron infarto con creatinina alta en el total de los que tuvieron infarto. Aquí están los números de nuevo. Voy a hacer las mismas cuentas que hicimos recién. O sea, cuánto es tener infarto con creatinina alta en el total de los que tienen infarto y cuántos no tuvieron infarto con creatinina alta versus todos los que no tuvieron infarto. La relación entre estos dos pacientes, que da 1,45, es el riesgo relativo. Es decir, que el riesgo de tener creatinina alta cuando se pertenece al grupo de infartados es 1,45 veces más grande que la de tener creatinina alta cuando se pertenece al grupo de los no infartados. Este valor de riesgo relativo, en la mayoría de los soft estadísticos, tiene asociado un valor de P y nos va a decir si este riesgo relativo es significativo o no es significativo. Mientras más lejos esté del 1 este valor, más alto es la significancia, o sea, más grave es la situación. Otra de las cuentas que podemos hacer, también en una tabla de doble entradas, obviamente dependiendo del objetivo que buscamos en nuestra investigación por nuestros datos, es calcular la sensibilidad y la especificidad. Y esto, por lo general, se usa cuando uno diagnostica una patología en algún paciente en relación con el test o prueba que hace en forma particular para diagnosticar correctamente esa patología. En la tabla de doble entrada, por un lado tenemos la condición real del paciente, quien tiene el virus y quien no lo tiene, versus el test, los resultados del test. Es decir, si ese test dio positivo o dio negativo para ese paciente. En los 4 lugares vamos a tener, del cuerpo de la tabla, vamos a tener la cantidad de pacientes que no tuvieron el test, no tuvieron el virus, perdón, y el test dio negativo, los verdaderos negativos. En contraposición con eso, quienes sí tuvieron el test, el virus, y en el test dio positivo, que sabían los verdaderos positivos, y las otras dos partes son los verdaderos, los falsos positivos y los falsos negativos, según si dieron positivo pero no tenían el virus, o si tenían el virus y ante el test dieron negativo. La relación de estos 4 valores, según la forma en que las medimos, nos da la sensibilidad o nos da la especificidad. En la sensibilidad lo que medimos es cuántos de los que tenían el virus realmente el test lo detectó. En la especificidad, por otro lado, lo que medimos es cuántos de los que diagnosticamos como positivos realmente tenían el virus, perdón, cuántos de los que descartamos de la enfermedad realmente no tenían el virus. Y la sensibilidad, vamos por los que tenían el diagnóstico, en la especificidad por los que descartamos con el diagnóstico. Todas estas cuentas vamos a verlas cómo se resuelven a través del soft RMS. Y por último, los valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, que son los que hacemos cuando queremos calcular la capacidad que tiene un test para diagnosticar determinada patología. Y acá nuestro centro de atención es el test. Entonces, en el valor predictivo positivo, lo que hacemos es ver entre los que nos dieron positivos cuántos realmente tenían la enfermedad
y en el valor predictivo negativo lo que calculamos es la razón de cuántos entre los que nos dio negativo el test no padecían esa enfermedad. Las cuentas les van a quedar por si alguien quiere revisarlas, pero todas estas relaciones, todas estas cocientes, los calcula RMedic, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora a partir de este momento. En las filminas que siguen están los pasos que nosotros vamos a seguir con el RMedic, pero lo vamos a ir haciendo directamente en el software. Lo que les quiero mostrar es cómo tenemos que armar una base de datos en el caso de que tengamos ya la tablita de doble entrada, porque nos llegó de esa manera de alguna otra institución o de algún otro estudio, y necesitamos generar la base de datos. No es lo común, por lo general nosotros tenemos los pacientes y por lo tanto tenemos las bases de datos armadas. De todos modos, no está mal que revisemos cómo tendría que tener, qué formato, qué estructura tendría que tener esta base de datos para que podamos utilizar los software. Como hemos visto siempre, en las bases de datos, las filas son cada uno de los pacientes y las columnas son cada una de las variables en uso. En este caso, nosotros tenemos dos variables. Una es la presencia o no de arritmia, y la otra es la presencia o no del, el tratamiento que estamos aplicando, es decir, el bloqueador. Acá la palabra arritmia, quedó corrida. Entonces, para el paciente 1, se usó el bloqueador A, y ese paciente tenía arritmia, por eso decía con, y más adelante en la base de datos va a decir sin. ¿Sí? Vamos a tener 40 pacientes que dicen que tenían bloqueador A con arritmia. Por debajo de estos deberían aparecer, por ejemplo, otros 20 pacientes también con bloqueador A, pero sin arritmia. Más abajo, 16 filas corresponden a los 16 pacientes que tenían bloqueador B y arritmia. Y por último, 48 filas que corresponden a los 48 pacientes que, habiendo sido tratados con el bloqueador B, no presentaron arritmia, y entonces en esa columna va a decir sí en cada uno de ellos. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer ahora es entrar al RMedic y poder hacer estas pruebas de hipótesis que hemos estado viendo recién. Voy a salir de esta pantalla para mostrar la otra. Este es el RMedic. Vamos a entrar por más RMedic. Vamos a buscar el archivo. Estos archivos ustedes los van a... Analía, dejaste de compartir, me parece. Ah, perdón. Acá voy. Sí. Acá estoy. ¿Ahora sí? Sí, ahora está correcto. Gracias. Faltó un clic. Les decía, estos archivos, nosotros vamos a trabajar con uno de ellos. Esos otros y algunos más les van a aparecer en el aula para que ustedes puedan practicar. Nuevamente nos aparece una parte de esta base de datos. Dice que tiene 124 pacientes y 3 columnas. Esas columnas son la identificación del paciente, el bloqueador que hemos estado usando y la presencia o no de arritmia en ese paciente. Vamos a ir a pruebas de hipótesis. Vamos a decir que tenemos que trabajar con dos variables. Nos va a preguntar cuáles son. La presencia o no de arritmia en una de ellas, la reconoce como variable categórica, perfecto, y el tipo de bloqueador que usamos, que también lo reconoce como una variable categórica. Eso es importante porque
este tipo de test que hemos visto hoy son para cuando trabajamos con variables categóricas. Aquí tenemos test de chi cuadrado. Y en el test de chi cuadrado hace las cuentas, calcula ese valor de chi cuadrado que nosotros decíamos recién, le asocia un valor de P, que es muy chico, fíjense, es menor al 0,001, que si lo compara con un error máximo de un 5%, nos aconseja rechazar la hipótesis nula. Y entonces refresquemos cuál era la hipótesis nula. La hipótesis nula era que había independencia entre el bloqueador que usamos de tratamiento, A o B, y la presencia o no de la arritmia. Acá nos está diciendo que eso debería ser rechazado, es decir, que sí hay una relación, una asociación entre estas dos variables. Por eso en las aclaraciones que dice el valor P es menor que el alfa, se rechaza H0, las variables arritmia y bloqueador están estadísticamente relacionadas, existe una asociación estadísticamente significativa entre las variables. Estos son distintos tips que nos ofrece el SOF para que a la hora de escribir las conclusiones del trabajo sepamos por dónde empezar. En los resultados ya podemos ir poniendo que las variables que estamos analizando, en este caso presencia de arritmia y tipo de bloqueador usado en el tratamiento, están estadísticamente relacionadas. Por debajo de esto nos muestra las mismas tablas con las que hemos trabajado recién, la tabla de contingencia, y nos ofrece distintas cuentas. Por ejemplo, si queremos calcular los valores en función de la presencia o no de arritmia. Fíjense que hace las cuentas, dice que el 71% de los que presentaron arritmia estaban tratados con el bloqueador A, mientras que de los que no presentaron arritmia, el 29% estaban tratados con el bloqueador A. ¿Sí? O podemos verlo en función del tratamiento, o sea, de los bloqueadores. Y entonces, ahí nos va a decir que de todos los que recomendamos con bloqueador A, el 67% tuvo arritmia, mientras que el 33% no. En el caso del bloqueador B, el 25% presentó arritmias versus un 75% que no la tuvo. Todas estas tablas nos ofrece RMedic dependiendo de lo que nosotros le pidamos que nos muestre. ¿Sí? Por lo general, de oficio viene con el clásico, pero uno puede, el clásico sería que el total de la tabla sea el 100%, ¿sí? O sea, que todas las cuentas las va a hacer dividiéndolo por 124, que es el total de pacientes analizados. Bien, esto es para la primera de los casos que vimos, para el cálculo del test de independencia. Y queremos calcular objetos, riesgo relativo, sensibilidad o especificidad, o valores predictivos positivos y valores predictivos negativos, tenemos que ir a pedirle en la opción otros. Y a la altura de chi cuadrado, donde se termina la barra de herramientas, está otros. Y en otros nos dice que aquí tenemos que reordenar y entonces podemos hacerlo con el 0 para que tengan o no arritmias y para el 0 que el bloqueador sea o no el bloqueador A. Esta es la forma como empieza la tabla. Dependiendo de lo que nosotros marquemos,
qué pone en primera fila y qué pone en segunda, o qué pone en primera columna y qué pone en segunda columna. ¿Sí? Esta es la tabla como nosotros la vimos en un primer momento. Y entonces aquí nos calculó el load factors de 6 que veíamos en las cuentas que nosotros hicimos manualmente. Ese 6 quería decir que era 6 veces más frecuente la arritmia en los que tenían bloqueador A. ¿Sí? No tiene asociado un valor P, pero sí tiene asociado un intervalo de confianza para ese valor de 6. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que con un 95% de confianza, por eso deja un 5% de error, ese valor de ratios puede ir entre 2,75 y 13,09. Esos valores son importantes a la hora de compararlos con otras situaciones. También nos ofrece la cuenta del riesgo relativo, donde a nosotros nos había dado 2,45. Como el sistema usa muchos más decimales que los que usamos a mano, a ellos les da 2,47. No es grande la diferencia, pero suele aparecer estas diferencias de cálculo. Y acá asocia un valor de P que es menor al orden de las 2 decimales, o sea que el valor de P es menor que 0,01. Por lo tanto, sugiere rechazar la hipótesis nula. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que este riesgo relativo es elevado. Este riesgo relativo es significativo. Si este cociente nos da 1, el riesgo es el mismo para los que tienen o no infarto en función de usar el bloqueador A o el bloqueador B. A medida que ese valor 1 aumenta, es mayor el riesgo del que pongo arriba en la cuenta. Es decir, es mayor el riesgo de la presencia de arritmias con el bloqueador A que con el bloqueador B. ¿Sí? Porque este número supera el 1. Si el número nos hubiera dado por debajo de 1, nos indicaría que la situación peor las llevan las que pusimos en el denominador, es decir, las que tienen arritmia con el bloqueador B. Para los mismos datos, no lo hicimos, pero nos puede ofrecer el cálculo de sensibilidad y de especificidad. Es decir que para este caso que no es el ejemplo, porque dijimos que el ejemplo de sensibilidad y especificidad típico es para aquellos casos en donde usamos un test para diagnosticar cierta enfermedad. Acá nos diría que la sensibilidad es del 0,75, mientras que la especificidad es del 0,67. Y lo mismo para los valores predictivos positivos y negativos. Podemos hacerlo porque tenemos aquí la base de datos. Voy a cambiar de archivo. Voy a decirle que me busque el otro archivo y que habíamos usado recién con si tenía o no una enfermedad en el estado real versus los datos que había dado el test. Dice que el archivo tiene 600 pacientes divididos en 3 filas, en 3 columnas, la identificación del paciente, el resultado del test y el estado real, o sea, la presencia o no de la enfermedad en el paciente. Vamos a ir a pruebas de hipótesis. Le vamos a decir que tenemos dos variables. Una es el estado real y el otro es el resultado del test. Le vamos a pedir que nos calculen otras cuentas, porque lo que nos interesa es
sensibilidad y especificidad. Y acá nos dice que tiene una sensibilidad de 0,56. Analía. Está mal la base. No, sí, tenés que reordenarla. Exacto. Acá la primera fila debería ser sin el dato y negativo. ¿Es así, Silvia? Sí. Vos que sos la experta en tablas de doble entrada. Tenés que poner... sí. ¿Sí? Sin la enfermedad para el 0 y negativo para el 0. Entonces, ahí reacomodó los valores, los pacientes, digamos, y ahí nos dan los valores que teníamos recién. Un 44% de sensibilidad, un 95% de especificidad. Es decir, que en el 44% de las veces que el paciente tenía el diagnóstico, el test lo detectó, y un 95% de las veces que en el paciente se descartó el diagnóstico, el test también lo hizo. ¿Está claro? O sea, lo que hay que tener en cuenta es que nos tienen que quedar el no y el sin síntomas de la enfermedad como primera columna y primera fila. Para que de esa forma haga las cuentas correctamente. Y para el cálculo de valor predictivo positivo y negativo, tenemos también la base de datos, el ejemplo de recién, el que veíamos en las primeras filminas. Acá también es una base de datos de 600 pacientes. Les vamos a decir que nos hagan las pruebas de hipótesis para dos variables, el estado del paciente y el resultado del test. Le vamos a decir que nos marque, haga otros tipos de cuentas. Acá, nuevamente, esa es la fila que tiene que poner en primer lugar. Y en las cuentas dice que el valor de predictivos positivos es de 0,8, es decir, entre los que el test dio positivo, 0,8 de ellos tenían realmente la enfermedad, y el valor predictivo negativo también da 0,8, es una casualidad, entre los que el test dio negativo estaban sanos, es decir, no presentaban la enfermedad. Bien, esto es lo que teníamos para contarles hoy. Parece que he ido muy rápido, porque el tema era largo, pero me sobró tiempo. Así que estoy a disposición de preguntas o cosas que necesiten que repasemos, que volvamos a ver. Analía, ¿Sí? ¿me permitís una cosita? Por supuesto. Bueno, en Analía el tema que desarrolló es un tema, podríamos llamar macro, un tema grande, y la base de ese tema es lo que ella denominó la tabla de contingencia, es decir, esa tabla de doble entrada donde el investigador relaciona dos variables que son letras. O sea, si no, paciente tipo A, tipo B, contra si no, enfermedad,
contra paciente A o B, está relacionando letras. Lo más utilizado, en general, son tablas de doble entrada donde cada variable tiene 2 categorías. Por eso ustedes tienen un si no por un lado, por un si no por otro. Entonces la tablita queda con 4 celdas. Pero este test chi cuadrado se puede utilizar perfectamente para mayor cantidad de categorías. Obviamente, si uno tiene más cantidad de categorías, tiene más celditas. ¿Sí? Si yo tengo un 2×2, tengo 4 celdas, tengo que llenar pacientes en 4 celdas. Si tengo un 3×3, tengo 9 celdas, necesito mayor cantidad de pacientes. Entonces, me permite trabajar con mayores cantidades de celdas, digamos, de cuadraditos donde llena el paciente, pero necesito un mayor número de pacientes. Eso es lo primero que quería contarles. Lo segundo es, Analía, además del test chi cuadrado que dice si están relacionados o no, les contó 3 formas de análisis diferentes. El odds ratio, el riesgo relativo y sensibilidad y especificidad. Ningún trabajo va a permitir que hagan las 3 cosas. O sea, nunca nadie va a hacer las 3 cosas a la vez porque responden a objetivos diferentes. Cuando uno ve sensibilidad y especificidad, es que está queriendo relacionar una forma de analizar algo con respecto al gol estándar, o con respecto a lo que se sabe. Uno está evaluando un tratamiento por el tratamiento en sí mismo, para ver si detecta igual, detecta diferente. Eso es lo que uno hace con sensibilidad y especificidad. Cuando uno tiene estudios epidemiológicos, sí está pensando o en odds ratio o en riesgo relativo. Las diferencias son diferencias estadísticas entre los dos, porque la interpretación uno termina haciéndola muy parecida, aunque estadísticamente debieran ser interpretaciones distintas. Pero lo que es importante subrayar es que responden a diseños diferentes. Cuando estamos hablando de riesgo relativo, estamos hablando de probabilidades o de cocientes de probabilidades, entonces solo se puede utilizar riesgo relativo en el caso de diseños prospectivos. Solo en los diseños prospectivos se pueden usar riesgo relativo. Si uno está haciendo un estudio retrospectivo, necesariamente tiene que usar solo el odds ratio, porque tiene que ver con chances que no son exactamente probabilidades. ¿Sí? Entonces, eso quería decirlo como un cierre de macro de los test que estuvo explicando Analía. Ahora sí, si hay preguntas, si hay consultas con Analía. Yo justo iba a preguntar lo que usted explicó, que si podían de nuevo hacer el concepto entre odds ratio y riesgo relativo, que me había quedado ahí una duda. Me quedó claro recién. El concepto en sí de cada uno de ellos. Sí, antes que usted empezara a hablar lo estaba por preguntar y digo, ya me quedó claro, me había Bueno. quedado una duda ahí. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, sí, porque el riesgo tiene que ver con la probabilidad de 2 riesgos. ¿Sí? El riesgo está entendido como la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad dividido el total de pacientes. O sea, ¿cuántos pacientes tienen la enfermedad dividido el total de pacientes? Ese es el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que un paciente tenga tal enfermedad? Bueno, se calcula con el número de pacientes que tienen la enfermedad dividido el número total de pacientes, que es una probabilidad. En cambio, el odds es un cociente de chances. En vez de ser el número de pacientes dividido el total de pacientes, que ese es el riesgo, el odds es el número de pacientes que tienen la enfermedad dividido el número de pacientes que no la tienen. Entonces es una tasa entre los que sí contra los que no. Eso es un odds. Nosotros no tenemos intuitivamente el concepto de odds porque la forma de apostar que tienen los latinos es diferente a la forma de apostar del hemisferio norte. El hemisferio norte apuestan con los conceptos de odds. Entonces desde muy chiquititos entienden el concepto de odds y es muy natural para ellos. Pero básicamente ese es el concepto de odds. ¿Cuánto paga una apuesta? Tiene que ver con la cantidad que apuestan a favor contra la cantidad que apuestan en contra. Básicamente ese es el concepto más asociado a odds. Y no existe un concepto
digamos, parecido ni traducido. De hecho, en España intentan traducir el odds ratio como cociente de momios, pero no existe la palabra momio en nuestro lenguaje, entonces no es natural. Pero básicamente la idea es la misma, es cuántos hay a favor dividido cuántos hay en contra, digamos, eso sería el odds. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Como en todos los casos anteriores, tanto el PowerPoint como los ejemplos van a quedar en el aula, así ustedes pueden practicarlo y el lunes que viene lo rediscutimos, digamos. Acabo de subir ya los archivos Excel de los ejercicios y un PDF de los ejercicios también. Y si Analía me da el OK, subo el PDF de este PowerPoint y cuando Marisa me dé el video, subo el video de la clase de hoy. Ese va a ser Todo suyo.